Desde fuera Set Top siempre dio una imagen sólida. Eran tres músicos con un sonido propio y una puesta en escena impecable que parecía inquebrantable. Mantuvieron la misma formación durante décadas, se mantuvieron al margen de los escándalos y dejaron que la música hablara por sí sola. Con sus barbas, sus riffs y su humor, crearon una banda de rock legendaria. Pero esa no era toda la historia. Detrás de escena, las cosas eran mucho más complejas. Hubo conflictos internos, pérdidas personales y decisiones que no siempre fueron bien recibidas por el grupo. Sin embargo, ahora por fin entendemos lo que realmente sucedió tras bambalinas en una de las bandas de rock más icónicas de todos los tiempos. Y una vez que ves el panorama completo, cambia todo lo que creías saber sobre ZZ Top. La creación de Billy Gibbons. Antes de que ZZ Top se dejara crecer la barba y se convirtiera en una de las bandas de blues rock más icónicas de la historia, antes de las giras mundiales, los discos de platino y los inolvidables videoclips que definieron los primeros años de MTV, Billy Gibbons era solo un chico nacido en la música, criado con el ritmo y movido por un hambre más profunda y silenciosa de crear algo que se sintiera auténtico. Billy Gibbons nació el 16 de diciembre de 1949 en el corazón de Houston, en el seno de una familia con una profunda pasión por la música. Su padre, Frederick Royal Gibbons, no solo era pianista de concierto, sino también director de orquesta y artista colaborando estrechamente con los estudios MGM y produciendo para estrellas como Nat King Cole y B.B. King. Esto significó que desde muy joven Billy se sintiera atraído por el ritmo en todas sus formas. Lo que mucha gente desconoce es que antes de siquiera tocar una guitarra, Billy recibió formación clásica en percusión. De niño estudió batería, adentrándose en el mundo estructurado y disciplinado de la música clásica, aprendiendo cómo el ritmo, el tono y el espacio podían generar emoción sin necesidad de letra. Pero para Billy, si bien la precisión de la batería le brindaba estabilidad, no le liberaba. Buscaba algo diferente. Y ese algo llegó en forma de blues. En particular, Gibbons se convirtió en un ferviente seguidor de Lightning Hopkins, también oriundo de Houston, cuyo estilo austero encarnaba la esencia del blues tejano. La influencia de Hopkins en Gibbons fue más que estilística. Fue personal. Su forma de tocar la guitarra era como contar historias, y su voz transmitía la experiencia de haber vivido lo que cantaba. Gracias a Hopkins, Billy descubrió otros talentos como Muddy Waters, Jimmy Reed y Howlin' Wolf, y cada uno de ellos contribuyó a que comprendiera el verdadero significado del blues. Estudió sus estilos con dedicación y absorbió la esencia de cada uno. Con el paso de los años, la pasión de Gibbons por el blues se afianzó. Exploró los sonidos del blues de Chicago y del Delta, así como los estilos locales de Texas. Empezó a perfeccionar su técnica con la guitarra, pasando de la simple imitación a la experimentación con el tono y la textura. No buscaba tocar rápido ni con ostentación. Buscaba algo específico, un sonido auténtico, expresivo y arraigado en la tradición. A finales de la década de 1960, Houston formaba parte de un cambio cultural más amplio. La música psicodélica se estaba afianzando en ciudades como San Francisco y Austin. En esta ola de experimentación, Gibbons formó una banda llamada The Moving Sidewalks, un cuarteto de rock psicodélico compuesto por Don Summers al bajo, Dan Mitchell a la batería y Tom Moore a los teclados. Con la llegada de las cintas transportadoras, Gibbons se adentró en un panorama musical muy diferente. La banda adoptó la estética del acid rock, incorporando guitarras distorsionadas, reverberación y letras que reflejaban la fascinación de la época por la conciencia y la contracultura. En 1969, el grupo lanzó un álbum completo titulado Flash, además de varios sencillos que se convirtieron en éxitos locales. Aunque supuso un cambio radical respecto a sus raíces blueseras, Gibbons
Aprovechó este tiempo para perfeccionar sus habilidades técnicas y explorar diferentes aspectos de la composición y la producción. Modificó su equipo, experimentó con la retroalimentación y comenzó a forjar el sonido único de su guitarra que más tarde se convertiría en su sello distintivo. Fue un periodo de crecimiento pero también de tensión, pues cuanto más tiempo pasaba inmerso en la escena psicodélica, más se sentía alejado de la sencillez emocional que lo había atraído a la música en un principio. Aún así, la experiencia con The Moving Sidewalks le brindó una importante proyección. En 1968, la banda consiguió ser telonera de The Jimi Hendrix Experience durante su gira por Estados Unidos. Fue en esta época cuando Billy Gibbons y Jimi Hendrix entablaron una breve pero significativa amistad. Hendrix quedó profundamente impresionado con la forma de tocar de Gibbons. En una entrevista televisada, Hendrix incluso nombró a Billy como uno de los mejores guitarristas emergentes de Estados Unidos. Pero estos elogios no distrajeron a Gibbons del conflicto interno que comenzaba a sentir. A pesar del revuelo que rodeaba a la banda, Gibbons empezó a sentirse inquieto. El sonido psicodélico ya no lo satisfacía. Le parecía demasiado experimental y cada vez más alejado del blues auténtico y sin filtros que tanto amaba. Echaba de menos el ritmo de un blues lento y quería recuperar ese sonido no imitando sino reinventándolo. A finales de 1969, el grupo Moving Sidewalks prácticamente se había disuelto. A Billy ya no le interesaba el rock psicodélico ni las letras abstractas. Había visto la industria de cerca, había sido telonero de leyendas y había tocado ante grandes multitudes. Pero lo que buscaba era algo más íntimo, más conciso y con raíces más profundas. Quería crear un sonido que rindiera homenaje a Texas, pero sin quedarse anclado en el pasado. Así que decidió formar su propia banda desde cero. Empezó a buscar músicos talentosos para completarla. Esa búsqueda lo llevó a dos hombres y a la creación de ZZ Top, al ascenso de ZZ Top. En 1969, Billy Gibbons sabía exactamente lo que quería. Había vivido de cerca la escena psicodélica, aprendido de leyendas y vuelto al blues. Pero ahora estaba listo para crear algo nuevo, minimalista, contundente e inconfundiblemente tejano. Ese mismo año encontró a dos músicos afines que completarían el grupo. Frank Beard, un baterista de Dallas, con una mezcla de delicadeza jazzística y energía rockera, fue el primero en unirse. Beard ya había tocado en varias bandas de Texas y tenía fama de ser preciso, versátil y constante. Luego incorporó a Dusty Hill, bajista y vocalista, que había tocado con Beard en una banda llamada American Blues. La voz de Hill tenía garra y su forma de tocar ritmo. Y lo que es más importante, comprendía el sonido que Billy buscaba. Con Billy a la guitarra y la voz principal, Dusty al bajo y los coros y Frank a la batería, el trío se unió para formar ZZ Top. El nombre era corto, contundente y peculiar al igual que la banda. Desde el principio la química fue evidente y el ritmo innegable. Esta banda sabía cómo sacar el máximo provecho de sus recursos. Sus primeros álbumes eran crudos y auténticos, repletos de riffs de blues tejano, letras sencillas y una actitud relajada que resultaba a la vez clásica y fresca. El primer álbum de ZZ Top salió en 1971, seguido de Rio Grande Mud en 1972. Ambos discos tuvieron un éxito comercial moderado, pero contribuyeron a definir la identidad de la banda. Las canciones tenían carácter y el tono de Billy era denso y crudo. Las armonías de Dusty le daban fuerza, mientras que la batería de Frank mantenía todo con los pies en la tierra. Esta no era música para las costas, era música para los bares, los garajes y los locales nocturnos del sur. Pero fue Trey Hombres, de 1973, el que lo cambió todo. El primer sencillo del álbum El Range fue un éxito rotundo,
y un homenaje a un burdel real de Texas, construido sobre un hipnótico riff de blues y una voz desgarradora. La canción triunfó en la radio, y el álbum se convirtió en el primer gran éxito comercial de ZZ Top. De repente dejaron de ser un grupo regional para convertirse en una banda nacional, con un sonido distintivo e inconfundible. A mediados de la década de 1970, ZZ Top ya no tocaba en locales pequeños. Habían entrado en la era del rock de estadios y la abrazaron con entusiasmo. En 1976 lanzaron la Gira Mundial de Texas, una de las producciones escénicas más ambiciosas de la época. La banda actuaba en un enorme escenario con forma de Texas con animales vivos cactus y un telón de fondo de paisajes desérticos. La gira abarcó más de 90 ciudades y duró más de un año. Pero no se trataba solo de música. Fue una experiencia visual completa diseñada para dejar una huella imborrable. Pero incluso a esta escala, la banda se mantuvo sorprendentemente compacta. A diferencia de muchas bandas de rock de los 70 ZZ Top, no amplió su formación ni incorporó músicos adicionales. El formato de trío se mantuvo intacto, y si bien la imagen de la banda evolucionó con barbas más largas, gafas de sol de espejo y sombreros de vaquero, su sonido principal seguía siendo rock con influencias de blues. En 1983, la banda experimentó un cambio radical con el lanzamiento de Eliminator, un álbum que redefiniría su carrera y los presentaría a una nueva generación. El disco combinaba sus raíces de blues rock con sintetizadores, cajas de ritmos y secuenciadores, creando un sonido híbrido que resultaba a la vez clásico y futurista. Pero no fue solo la música lo que transformó a la banda, sino también su estética visual. Los videoclips de Eliminator eran elegantes, divertidos e icónicos, con coches veloces, mujeres misteriosas y la ya legendaria imagen de ZZ Top, largas barbas, gafas de sol y una actitud desenfadada casi caricaturesca. La apuesta funcionó. Eliminator vendió más de 10 millones de copias solo en Estados Unidos y convirtió a ZZ Top en una marca global. Por primera vez, la banda había logrado llegar al público pop masivo sin abandonar sus raíces blueseras. Pero a pesar del éxito tras bambalinas, las cosas no siempre eran tan pulidas como en los videos. Dentro de esa maquinaria de humor y gafas de sol, había momentos en que la chispa creativa se convertía en verdadera fricción. Y esa tensión terminaba saliendo a la superficie de maneras que los fans no siempre percibían. Fricciones y controversias. Durante años, ZZ Top proyectó una imagen de unidad, seguridad en sí mismos y una actitud desenfadada. Eran un trío que sobrevivió a décadas de evolución musical, prosperó y vendió millones de discos manteniendo la misma formación. Pero tras bambalinas existían fisuras que no siempre eran evidentes para el público. Pronto las diferencias creativas. La presión de la industria y las dudas sobre la dirección que tomaría la banda comenzaron a erosionar la imagen cuidadosamente controlada que proyectaban. La tensión empezó a acumularse en la década de 1980, justo cuando la banda alcanzaba la cima de su éxito comercial. Tras años de aferrarse a sus raíces de blues tejano, el álbum Eliminator marcó un giro radical. Con la incorporación de cajas de ritmos, sintetizadores y un sonido más pulido y apto para la radio, ZZ Top se reinventó ante una nueva generación. Pero esta transformación tuvo un precio. Algunos fans y críticos de toda la vida vieron el uso de sintetizadores y ritmos programados como una ruptura con la esencia de la banda. Para ellos, el trío que antes tocaba blues tejano en estado puro había adoptado una versión digitalizada y sofisticada. El mismo grupo que se había labrado su reputación con la sencillez de un trío de blues ahora utilizaba secuenciadores y efectos superpuestos. Para algunos, esto se percibía como una traición a la esencia de la banda. Pero la cosa no terminó ahí. Dentro del grupo, las prioridades creativas también empezaron a cambiar.
Billy Gibbons, siempre curioso y experimental con el sonido y la técnica de estudio, estaba entusiasmado por ir más allá de los límites. Él acogió con beneplácito el uso de la tecnología y la vio como una forma de modernizar su sonido sin abandonar sus raíces. Pero Dusty Hill y Frank Beard no siempre estuvieron de acuerdo. Si bien se adaptaron a los cambios profesionalmente, la evolución generó tensiones internas. Hill, en particular, estaba más arraigado en el blues tradicional y el repentino giro hacia elementos electrónicos refinados desató debates sobre autenticidad versus innovación. Aunque la banda no discutió públicamente fuentes internas, señalaron una creciente división en su visión creativa. Gibbons solía tomar la iniciativa en la producción en estudio y la dirección musical, mientras que Hill y Beard a veces se sentían relegados, lo que provocó una acumulación gradual de tensión y desacuerdo. La música de la banda estaba cambiando y no todos estaban de acuerdo sobre hasta dónde debía llegar. A medida que crecía la fama de ZZ Top, también aumentaban las acusaciones de haberse vendido. Los puristas del rock, los historiadores del blues y los fans de siempre criticaron tanto el estilo visual del grupo como su música. Los videos de MTV, a menudo centrados en coches chicas y versiones estilizadas de la masculinidad, fueron vistos por algunos como desfasados con la ética del blues que la banda había defendido en su momento. Y sin embargo, a pesar de las críticas, los discos continuaron vendiéndose. La reinvención del grupo les había brindado un éxito sin precedentes. Pero también planteó nuevas preguntas sobre la línea que separa el crecimiento artístico de las concesiones comerciales. Luego, llegaron los desafíos legales y de la industria menos visibles, pero igualmente reales. En sus inicios, la gestión de ZZ Top estuvo a cargo de Bill Ham, un productor afincado en Texas, que contribuyó a definir su sonido y estilo desde el principio. Ham era conocido por ejercer un control estricto sobre las decisiones comerciales de la banda. Durante años, esta colaboración funcionó. Ham comprendía la estética del grupo y ayudó a cultivar su mística. Con el tiempo comenzaron a surgir desacuerdos financieros y problemas de control. Si bien los detalles de sus disputas comerciales nunca se hicieron públicos por completo, circularon rumores sobre mala gestión financiera y problemas contractuales. Hubo informes discretos sobre conversaciones legales entre bastidores y reestructuraciones de los acuerdos financieros. Estos asuntos no estallaron en la prensa como solían hacerlo otros litigios entre bandas de rock, pero sin duda dejaron huella. La tensión en torno a las decisiones de la gerencia, especialmente a medida que la popularidad de la banda crecía en los 80 y principios de los 90, añadió una capa más de estrés a un grupo que ya lidiaba con cambios creativos internos. Más allá de las preocupaciones legales, también existía la creciente presión de las expectativas. A medida que su imagen pública se volvía más estilizada, la brecha entre cómo se les percibía y lo que vivían en privado se ampliaba. Para el mundo exterior, ZZ Top era una máquina bien engrasada, atemporal, inmutable y siempre bajo control. Pero internamente, el equilibrio era delicado. Cada nuevo disco planteaba interrogantes sobre su rumbo y cada nueva gira suscitaba dudas sobre la energía, la motivación y los roles. La banda había construido su imagen en torno a la unidad y la coherencia. Pero esa constancia tenía sus consecuencias. Cuanto más tiempo mantenían la misma formación y la misma imagen, más difícil se volvía expresar sus necesidades creativas individuales. Ya no eran solo músicos, eran una institución. Y las instituciones son más difíciles de cambiar. Aún así, la banda mantuvo sus diferencias en privado. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, ZZ Top rara vez ventilaba sus problemas en público. No hubo abandonos sonados, entrevistas complicadas, ni crisis en el escenario. Pero el hecho de que nunca se separaran no debe confundirse con falta de tensión. Se mantuvieron unidos, pero no siempre fue fácil.
Con el paso de los años, su imagen de frialdad y su inquebrantable presencia escénica siguieron definiéndolos públicamente. Pero detrás de todo eso estaba la verdadera presión de mantenerse relevantes, unidos y fieles a algo que había comenzado en una época mucho más sencilla. No lo demostraban, pero la presión estaba ahí. Las largas sesiones de estudio, los desacuerdos sobre el sonido, las dudas personales, el desgaste físico de las giras incesantes y el difícil equilibrio entre mantener la lealtad a su legado y el deseo de evolucionar. Y si bien los conflictos empresariales y creativos marcaron gran parte de la trayectoria pública de la banda, no fueron los únicos desafíos. Porque detrás de la música y la marca, había hombres que envejecían, cambiaban y enfrentaban batallas personales que nada tenían que ver con guitarras o contratos discográficos. Y aunque ZZ Top mantuvo la misma formación durante décadas, cada miembro siguió su propio camino fuera del escenario. Y no todos los capítulos de esa historia fueron fáciles. Batallas personales y tragedias tras la música. En el escenario, ZZ Top siempre parecía intocable. Las guitarras que se balanceaban sincronizadas, las gafas de sol idénticas y las barbas que se convirtieron en símbolos culturales parecían algo natural. Pero tras esa imagen, cada miembro de la banda enfrentaba luchas personales que no llegaban a los titulares. En la década de 1970, en pleno auge de ZZ Top, Frank Beard, el único miembro sin barba a pesar de su apellido, se enfrentaba a una batalla que casi lo destruye por completo. Mientras la banda llenaba estadios y cosechaba elogios de la crítica por su sonido crudo y blusero, Beard se hundía en secreto en una adicción a las drogas que se agravó rápidamente. A medida que aumentaban las presiones de las giras, las grabaciones y el mantenimiento de ZZ Top Machine, también crecía su dependencia. Beard describió posteriormente ese período como caótico y peligroso. Pasaba días sin dormir, a menudo consumiendo sustancias ilícitas solo para poder seguir funcionando y actuar. En entrevistas admitió que llegó a gastar más dinero en estas sustancias que el que ganaba con la banda. La situación se agravó hasta que ya no se pudo ocultar. A finales de los 70 Beard llegó a su límite. Su salud se deterioraba, su vida personal se desmoronaba y sus compañeros de banda lo observaban con preocupación. Finalmente Beard ingresó en rehabilitación y comenzó el largo y lento proceso de recuperación. La decisión no se trataba solo de dejar las drogas, se trataba de sobrevivir. El hecho de que ZZ Top no se disolviera durante ese periodo dice mucho sobre la lealtad tácita que existía entre los tres hombres. La recuperación de Beard no fue de la noche a la mañana, pero con el tiempo regresó con una renovada determinación. Se mantuvo sobrio, conservó su lugar en la banda y siguió actuando durante décadas. Pero las cicatrices de aquella época nunca desaparecieron del todo. Para Billy Gibbons, la presión de la fama se manifestó de otra forma. Si bien siempre fue visto como el rostro de la banda, el líder, el guitarrista y la voz inconfundible, ahora hay que tratarla con respeto. La mayoría de los fans nunca se dieron cuenta de que en realidad nunca pareció sentirse del todo cómodo bajo los reflectores. Quienes lo conocían bien solían describir a Gibbons como un hombre muy reservado que se sentía más a gusto en un estudio tranquilo que en una alfombra roja. Le fascinaban el sonido, el tono y la técnica. Pero la extravagancia que acompañó la reinvención de la banda en los 80 no era necesariamente algo innato en él. Simplemente formaba parte de la puesta en escena. Fuera del escenario, Gibbons prefería la soledad. No era de los que se dejaban llevar por el drama ni los excesos y rara vez compartía su vida privada con el público. A medida que la fama de ZZ Top crecía vertiginosamente, se mantuvo con los pies en la tierra, profundizando en la música, experimentando con equipos, coleccionando guitarras y perfeccionando su estilo. Mantenía una apariencia serena, pero la presión por seguir cosechando éxitos, mantener la imagen de la banda y liderarla acabó pasándole factura. Para Gibbons,
La fama era una consecuencia natural, no una meta, y asumió el liderazgo con discreción. Luego estaba Dusty Hill, bajista y co-vocalista, quien aportaba no solo la base rítmica al grupo, sino también su equilibrio. Hill siempre había sido la presencia constante en ZZ Top. Era tranquilo, ingenioso y confiable. Y aunque rara vez buscaba ser el centro de atención, su voz y su forma de tocar eran esenciales para la química del grupo. Durante más de 5 décadas se situó a la derecha de Billy en el escenario. Sus armonías vocales llenaban los espacios y sus líneas de bajo mantenían el ritmo a la perfección. Pero tras bambalinas, la salud de Hill se había deteriorado durante años. En el año 2000 a Hill le diagnosticaron hepatitis C, lo que obligó a la banda a cancelar conciertos y tomarse un largo descanso. Aunque se recuperó, esto marcó el comienzo de problemas de salud intermitentes. Durante las 2 décadas siguientes, luchó contra una serie de problemas médicos, algunos públicos, pero la mayoría privados. En 2014 Hill sufrió una caída en su autobús de gira y se lesionó la cadera, lo que requirió cirugía y más aplazamientos de fechas. A pesar de sus problemas de salud, siempre volvía a los escenarios. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su cuerpo comenzara a resentirse. En julio de 2021, Hill se tomó un breve descanso de las giras debido a un problema de cadera. Se esperaba que fuera temporal. La banda contrató a su técnico de guitarra de toda la vida, Elwood Francis, para que lo reemplazara en los conciertos restantes. Pero tan solo unos días después, el 28 de julio de 2021, Dusty Hill falleció mientras dormía en su casa de Houston. La noticia fue repentina y la banda y los fans quedaron totalmente devastados. Para Billy Gibbons, la pérdida fue devastadora. Habían tocado juntos durante más de 50 años, más tiempo del que duran la mayoría de los matrimonios y de la mayoría de las amistades. Habían recorrido el mundo, construido una marca y creado un sonido que solo funcionaba porque esos 3 elementos estaban presentes. La muerte de Hill no fue solo la pérdida de un compañero de banda. Fue la pérdida de un alma gemela musical, alguien que había compartido cada paso del camino desde el primer día. En entrevistas posteriores, Gibbons habló del fallecimiento de Dusty con una especie de tristeza contenida. Reveló que Dusty había insistido en que la banda continuara sin él, incluso sugiriendo que Elwood Francis lo reemplazara si fuera necesario. No fue un comentario casual, fue su último deseo. Gibbons respetó esa petición y la banda siguió tocando, pero era imposible fingir que era lo mismo. El escenario estaba más vacío y la simetría se había perdido. El impacto emocional de perder a alguien que te ha acompañado durante más de 5 décadas es difícil de cuantificar. Habían envejecido juntos en la carretera. Compartieron escenarios camerinos, vestíbulos de hotel y sesiones de estudio. Habían construido algo irrepetible. Por eso cuando Dusty murió, una parte de ZZ Top también murió. Y aún así, la música no se detuvo. Por difícil que fuera, la banda siguió de gira. Elwood Francis tomó el relevo tal como Dusty lo había pedido, y la banda honró su memoria de la única manera que sabían, tocando las canciones como siempre lo habían hecho, con garra, ritmo y sin disculpas. Porque para ZZ Top, sobrevivir no significaba ignorar la pérdida, sino seguir adelante. Así están las cosas ahora. A sus 75 años, Billy Gibbons sigue haciendo lo que siempre ha hecho: tocar, salir de gira, grabar y buscar el sonido perfecto. La edad no ha mermado su agudeza, ni ha disminuido su ética de trabajo. Al contrario, ha agudizado su concentración. No intenta competir con las tendencias ni perseguir la relevancia. En cambio, simplemente continúa con la misma convicción firme y tranquila que tenía en los primeros tiempos. En 2025, Gibbons sigue siendo una figura influyente tanto dentro como fuera del escenario.
no porque se reinvente, sino porque se mantiene fiel a sí mismo, sin complejos. ZZ Top, con más de medio siglo de trayectoria, continúa de gira con regularidad. La formación es diferente, pero la energía sigue intacta. Elwood Francis, el veterano técnico de guitarra convertido en bajista, ocupa ahora el lugar que una vez ocupó Dusty Hill. Para Gibbons y Frank Beard, continuar con la banda sin Dusty nunca iba a ser fácil. Pero continuar gracias a Dusty le daba sentido. Elwood ha asumido el relevo con respeto, sin intentar imitar a Dusty, sino tocando con el espíritu que siempre representó a ZZ Top. Los fans han respondido con entusiasmo. Y aunque nadie podría reemplazar a Dusty Hill, su legado perdura de una forma que se siente merecida, no forzada. Además de ZZ Top, Gibbons se ha mantenido musicalmente activo. Su trabajo en solitario, que comenzó en serio en 2015, ha mostrado una faceta más libre y experimental de su creatividad. Gibbons profundiza en el rock y el blues, que siempre ha amado, pero con mayor libertad creativa. Toca con distintos músicos y compone con un estilo ligeramente diferente. Siempre lo permite, pero su material en solitario no busca éxitos radiofónicos ni premios. Siempre es personal crudo y a menudo reflexivo. Las letras se han vuelto más directas con el tiempo y abordan temas como el envejecimiento, la pérdida, la resiliencia y el legado, pero de una manera que cautiva al público. Como ven, Gibbons nunca ha sido el tipo de artista que explica las cosas con pelos y señales en las entrevistas, pero se ha vuelto más franco a su manera, no a través de titulares, sino a través de su música y sus composiciones. En sus canciones recientes, hay momentos que parecen aludir directamente a Dusty, al peso de la historia y a la extraña realidad de seguir aquí cuando tantos otros ya no están. No lo aborda directamente, pero la emoción está presente. También han circulado rumores sobre material inédito de ZZ Top en canciones grabadas antes del fallecimiento de Dusty, que posiblemente contengan sus últimas líneas de bajo. Si bien no se ha confirmado ningún lanzamiento oficial, Gibbons ha insinuado en entrevistas que el archivo de la banda es extenso y, de existir dicho material, su eventual publicación marcaría un capítulo conmovedor en la historia de ZZ Top. Un último eco de una voz que definió el sonido de la banda durante más de 5 décadas. A día de hoy, la banda sigue activa. Continúan de gira con un repertorio que abarca toda su trayectoria y muestra sus raíces blueseras. Los fans siguen acudiendo. La banda sigue presentándose y Billy Gibbons, ahora una figura veterana del rock, sigue actuando con la misma serenidad y elegancia que lo convirtieron en leyenda. Sigue haciendo lo que se propuso de adolescente, escuchar discos de Lightning Hopkins y crear música auténtica, vivida y llena de sentimiento. En un mundo musical que cambia constantemente con cada tendencia, la persistencia de ZZ Top es un acto de rebeldía. Nunca se apresuraron a modernizarse, ni se fragmentaron, ni se sobreexpusieron. Siempre se han mantenido fieles a sus raíces. Y en 2025, esa elección se siente aún más excepcional, aún más valiosa. Billy Gibbons no solo es el último miembro original en activo, sino también el guardián del espíritu de ZZ Top. Un estilo, un sonido y una filosofía que siempre se han basado en lograr más con menos, tocar con precisión y dejar que la música hable por sí misma. ¿Cuál es tu canción favorita de ZZ Top? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Y si te encantan los detalles jugosos de la vida de las celebridades, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo.